Pues aquí voy con mi segunda entrada para la edición 2024 de Reallusion 3D Character Contest. No tenía pensado participar con otro personaje, pero se me ocurrió una cosa que luego os contaré y por eso hice precisamente a Roshard. En esta ocasión comenzaremos con la malla base de este personaje estilizado llamado Eddie, que viene por defecto en Character Creator. Después de ajustar algunos parámetros con los deslizadores de CC4, lo lanzamos a ZBrush. No voy a utilizar la nueva función de GoZ Plus, ya que mi intención es texturizar después en Substance. Ajustamos un poco en ZBrush y volvemos a CC4 para comprobar que todo está correcto. Para poder hacer los pantalones y que no se solapen las perneras, he tenido que separar las piernas mediante Pose Offset, lo que hace que de momento el personaje camine un poco espatarrado, pero lo corregiremos después. En la creación de las prendas no hay mucho que explicar. Duplicamos la subtool del cuerpo, extraemos la parte correspondiente y la modelamos un poquito manteniendo siempre una estética estilizada. He trabajado con planos sin grosor en todas las prendas de ropa, menos en las solapas de la chaqueta. Las solapas siempre son un problema y dan un poco de trabajo, pero bueno, al final, prueba superada. Para el sombrero tomaremos un cilindro como base y le daremos forma con Z-Modeler y algunos pinceles básicos. Añadiremos algunos detalles a la chaqueta y todo listo. En el caso de los guantes, he comprado un accesorio de la librería de Reallusion. Las manos son partes complicadas y sé que con este objeto de librería van a funcionar perfectamente. Además, el tiempo está en mi contra, así que trabajo hecho. Realmente el pañuelo del cuello es simplemente un anillo con una esfera ligeramente modelados. Todo en este personaje es súper sencillo. Después de exportar la malla en alta y en baja de cada accesorio, los he texturizado en Substance 3D Painter. Una vez creadas las texturas, llevamos el accesorio a CC4 mediante GoZ Plus y cargamos los mapas en la casilla correspondiente. Con esto ya tenemos todo texturizado y se ve perfectamente en Character Creator. Tanto la parte de abajo de la gabardina como el cinturón quiero que se muevan haciendo uso de las físicas, por lo que las he separado en piezas independientes. Ajustamos los valores de la ropa, creamos un mapa de peso pintando en blanco y negro con ZBrush, donde las partes en blanco se verán afectadas por las físicas y las zonas negras estarán fijas. Después ajustamos también los volúmenes de colisión y listo. Como esta parte no sabía muy bien cómo funcionaba, me llevó un poco de tiempo, pero la verdad es que es súper intuitivo. Bueno, pues llegamos a la máscara y el verdadero motivo por el que he hecho a este personaje. Últimamente estoy profundizando un poco en el tema del texturizado y me preguntaba si se podría incluir una animación o un vídeo como mapa de color. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que en CC4 solamente tienes que arrastrar el archivo de vídeo al mapa de color y ya funciona? Pues nada, manos a la obra. Después de generar las UVs de la máscara y texturizar en Substance, hice un montón de variantes de las manchas en Photoshop. Cargué esas variantes en Premiere y les apliqué una transición de tinta para pasar de unas a otras. Ahora solo me queda arrastrar el vídeo sobre el mapa de color y ya funciona. La verdad es que es alucinante lo sencillo que es.
Ahora ha llegado el momento de probar nuestro personaje de verdad. Como hemos partido de una malla base, las animaciones se comportan genial y los movimientos se ven espectaculares. Voy a preparar alguna pose para sacar los renders. Los renders los he sacado directamente en CC4, utilizando el escenario Cinematic Dark que viene por defecto y que tiene una atmósfera perfecta para este personaje. Seleccionamos los tiros de cámara, un poco de postproducción en Photoshop y trabajo terminado. Este sería el resultado. In a town where shadows dance and crime pulls on the strings, there's a rhythm mighty cool, but oh, the sorrow it brings. A world of velvet secrets where truth wears a disguise. Everybody's sinning, there's deception in their eyes. Who watches the watchers when the watchers turn away? In this sleepless city where the night devours day, the lawman's wearing cufflinks while the tricksters have their sway. Who watches the watchers when the watchers disobey? Who watches the watchers when the watchers turn away? In this sleepless city where the night devours day, the lawman's wearing cufflinks while the tricksters have their sway. Who watches the watchers when the watchers disobey?